Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Te invitamos desde el inicio de este programa a poder servirte un sabroso café para poder disfrutar del tema que tendremos el día de hoy. Te vamos a invita a tu familia, a tus amigos, a que juntos podamos hacer un recorrido en los rostros de Cristo. Muéstranos, Señor, tu rostro. Buscamos, Señor, tu rostro. ¿Cómo poder encontrar el verdadero rostro de Cristo? Tenemos 2000 años de caminar siguiendo el mismo rostro, el rostro de Dios. ¿Cómo se nos manifiesta? ¿Cuál era verdaderamente el rostro de Jesús? ¿Tenemos alguna imagen que nos represente ese rostro divino que representa y se plasma en lo humano? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante la imagen misma de Jesús? Por ese motivo, el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser un tema de mucho interés, porque queremos ir viendo juntos cómo es que hemos encontrado nosotros el rostro de Dios y cómo es que lo hemos representado a lo largo del tiempo. 2000 años de miles y miles de cristianos que seguimos buscando el rostro de Dios, el rostro de Jesús, que también tiene que ser nuestro rostro. Por eso le decimos a Dios una frase que hemos escuchado en la Sagrada Escritura: muéstranos, Señor, tu rostro. Con esta frase queremos empezar, invitándote a tomar un café sabroso como el que tenemos en la mano, en esta taza que la hemos hecho especialmente para ustedes, para que a la hora del café sepamos saborear un momento agradable. Te invitamos a iniciar nuestra reflexión. Queremos ver el rostro de Jesús y en este programa vamos a dar un recorrido por las diferentes etapas de la historia, del arte, para descubrir ese rostro amoroso de Jesús que queremos conocer. Bienvenidos a esta plática y vamos a iniciar con la primera pregunta. Así es, Padre. Para entrar al público primeramente en esto, díganos cómo fueron las primeras imágenes de Jesús durante el arte paleocristiano. Miren, siempre nosotros pensamos, bueno, ¿y quién conoció a Jesús? ¿Cómo sería su rostro? Hoy en día mucha gente lo está buscando a través de los medios electrónicos. ¿Cómo sería el rostro de Jesús? ¿Cómo debía haber sido un judío del tiempo aquel? ¿Y qué expresión tendría? ¿Cómo sería su manera de mirar, de sentir? Porque lo expresa todo el rostro. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que no tenemos un rostro descrito, porque los evangelios hablan de Jesús, pero no hablan de su fisonomía. Entonces es algo más espiritual. Y entonces nos damos cuenta que la cultura judía no hace imágenes. Nos tenemos que topar primero con eso, de que no hay una imagen, a diferencia de los romanos o los egipcios o los griegos, que todo lo dibujaban o hacían mosaicos con rostros de personas, y ya sabíamos de qué manera eran o qué expresión tenían. Pero aquí no tenemos, porque el rostro de Jesús, los evangelios lo lanzan así como una experiencia espiritual. Mira el rostro de Dios en el rostro de tu hermano. Entonces no hay un rostro físico. Pero la cultura griega y la cultura romana, que es donde se empieza a extender el cristianismo en el arte paleocristiano, que es el arte que va del siglo I al siglo VI, nos van a hacer las primeras representaciones de Cristo. ¿Cuáles eran esas representaciones? Si los romanos no conocieron a Jesús, fíjense que el mismo Pablo que tanto predicó de Jesús no conoció a Jesús. No tenemos una certeza de que Pablo haya conocido el rostro de Jesús. Entonces no sabían cómo era. Los romanos, que estaban a un siglo de distancia y que estaban con mucho tiempo de diferencia, pues no podían saber cómo era Jesús, pero se lo podían imaginar. ¿En qué? En las imágenes que ellos iban identificando de Jesús. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que el pueblo romano identificó de Jesús? Las imágenes de un Dios perfecto. ¿Cómo concebían los romanos a Dios? Lo concebían como un Dios perfecto, de cuerpo perfecto, de rostro perfecto, de imagen perfecta.
y lo identificaban con alguna de las deidades que ellos tenían. Por ejemplo, la primera imagen que se reconoce en las catacumbas del arte paleocristiano es la imagen del buen pastor. Miren, esta imagen que vamos a ver a continuación es una imagen del buen pastor. Está en las catacumbas. ¿Por qué en las catacumbas? Porque acostumbraban los cristianos que eran martirizados llevarlos a enterrar fuera de las murallas de Roma, donde están las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de Santa Domitila, y esas catacumbas extensísimas. Santa Domitila tiene como 15 kilómetros de catacumba, profundizadas a 10, 8 metros en la pared, es decir, escarbaban, hacían como unos túneles largos, y en la pared sepultaban el cuerpo del cristiano. Lo cubrían, y sobre esos que se cubría se dibujaba en la profesión de fe que tenía la persona. Entonces vamos a encontrar en estas catacumbas algunos que identifican a Cristo como el buen pastor. Por eso va cargando la oveja. No es una imagen cristiana, ya existía, era en referencia a un dios pagano, pero los romanos identificaban al Dios perfecto con el buen pastor. Entonces hay una imagen de perfección en los primeros rostros de Cristo. Por eso vamos a encontrar que las imágenes del arte paleocristiano van a ser imágenes muy rudimentarias, porque no eran artistas, era el mismo sepulturero el que cubría la tumba y el que encalaba y dibujaba. Entonces vamos a encontrar imágenes muy rupestres, y vamos a encontrar imágenes que hacen referencia a los evangelios. El evangelio, cuando Jesús está tocando a Lázaro en la resurrección, vamos a encontrarlo sin barba, con cabello corto, y uno dice, ¿usó Jesús cabello corto? ¿Era imberbe? ¿Por qué lo representan así? Porque así es como ellos creían que debió haber sido Jesús. ¿Por qué? Porque la evangelización no consistía en describir el rostro de Jesús, sino más bien la imagen amorosa de Dios que se refleja en el rostro de Jesús y que nosotros como cristianos vemos en el rostro de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos dice, lo que hagas a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Quien ve a uno de estos, a mí me ve. Entonces, qué importante es descubrir el rostro de Dios en los demás. Y aquí empieza el arte paleocristiano. En las catacumbas empieza en imágenes que están muy distantes del Jesús histórico, y que quienes van a hacer la representación lo hacen en el siglo II, en el siglo III. Imagínense ustedes, 400 años después, no había personas cercanas que dijeran, yo conocí a Jesús, tenía la frente grande, la cara redonda o ovalada, no hay nadie que lo describiera. Por eso el arte paleocristiano nos hace una distancia muy prolongada. Hay una gran diferencia de lo que debió haber sido el rostro de Jesús con el rostro que encontramos en las catacumbas o en el arte paleocristiano. Y eso nos va a marcar mucho la historia del arte, porque no tenemos un rostro cercano al verdadero rostro biológico de Jesús. Creo que para ese tiempo la gente pues debió haber sido todo un reto, ¿no? Tratar de buscar ese rostro, de inspirarse. Ahorita nosotros tenemos muchas imágenes de Jesús, no nos podemos inspirar, pero a lo largo de la historia, pues buscar ese rostro no debió haber sido algo sencillo. En la parte del arte bizantino, padre, ¿cómo representaban ese rostro? Sí, mira, qué importante lo toca el arte bizantino, porque el arte paleocristiano termina más o menos en el siglo VI, y ahí empieza el arte bizantino. ¿En qué consiste el arte bizantino? Es el arte más o menos del Medio Oriente, que es la parte local de la actual Turquía, de Estambul, Constantinopla, donde se desarrolla un gran movimiento espiritual de las grandes basílicas como la Santa Sofía de Estambul, donde encontramos un rostro de un Cristo inmenso, es un pantocrator, un rostro inmenso, donde la imagen de Cristo, más que el rostro en sí, lo que busca es representar una profesión de fe en Cristo, hombre y Dios verdadero. Recordemos que los primeros cristianos, algunos afirmaban que Jesús había sido solamente hombre,
y esa era una herejía. Otro decía, no, fue solamente Dios, pero no fue hombre, otra herejía. Hasta que el concilio de Calcedonia se reúnen todos los obispos de aquel tiempo, estamos hablando del siglo IV, V, cuando llegan a la conclusión y al dogma de decir, Jesús de Nazaret es hombre y Dios verdadero. Tiene las dos naturalezas, humana y divina. En esta imagen que vamos a ver nosotros, vamos a encontrar a este Pantocrátor de Santa Sofía, donde ustedes van a ver que Jesús tiene una postura en la mano. Van a encontrar ustedes los 3 dedos que representan a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los otros 2 dedos que van a ser la profesión de fe, que uno como cristiano va a ver expresada en Jesús, que habla de la doble naturaleza, la humana y la divina. ¿Qué encontramos también aquí? Encontramos el uso de los colores. Vamos a encontrar un manto café y azul. Lo café que representa lo humano, lo carnal, lo material, y lo azul que representa lo celeste, es decir, hombre y Dios. Vamos a encontrar en su rostro una boca pequeña, pero con un evangeliario en la mano, como diciendo, él no habla porque la palabra que habla es el evangelio. Él es la palabra de Dios. Vamos a encontrar orejas grandes. ¿Por qué? Porque representa al hombre que todo lo escucha, escucha la voz del Padre. Y vamos a encontrar esos ojos redondos que representan al que está en la contemplación, contemplando el rostro de Dios. De manera que para el arte bizantino, hacer un ícono, que así se le llamaba a estos pantocratos, era una representación de la fe. Quiero meterme un poquito más a profundizar, porque hubo toda una era que se llamó la era iconoclasta, donde los monjes de las iglesias orientales creían que en el retablo estaba Dios. Y aquí hubo una persecución de muchos años, porque otros decían, no puede estar Dios si esto es un retablo. Entonces, ¿cómo un monje hacía un retablo? Se lo digo para que veamos el camino espiritual. Primero, el monje dejaba el mundo y decía, ya no quiero vivir en el pecado, me retiro para vivir consagrado a Dios. ¿A dónde se retiraba? Al desierto. En el caso de Turquía, de Grecia, a las partes más altas de una montaña, y a estos monjes se les llamó monjes anacoretas, porque vivían en la austeridad, vivían en el continuo abandono, en el camino espiritual, y hacían un camino de proceso espiritual tan bonito, porque ellos decían, el rostro de Cristo tiene que estar en mí, yo tengo que ser la representación del rostro de Dios en el mundo. ¿Qué hacían? Cortaban un árbol, hacían de la madera un retablo y sobre el retablo ponían todos sus pecados. En la medida que iban quitando la pereza, tallaban la madera hasta que se acababa la pereza, cuando ya en tu vida no había pereza. La lujuria, trabajaban en eso hasta que ya vivía la vida de pureza y quitaban la lujuria. La soberbia y así todos los pecados capitales. De manera que cuando quedaba liso el retablo, la madera aquella, entraba el monje a una etapa de contemplación. Escogía un texto bíblico y decía, vamos a suponer, el Señor es mi pastor, el Señor es mi luz, un texto que le llenaba la vida, y empezaba a dibujar con el texto inspirado un retablo. Conforme iba ganando gracias y bendiciones, iba dibujando el dorado representando lo divino, el azul representando lo celestial, el café representando lo humano, el verde la esperanza, la fe, etc. Y entonces vamos a encontrar unos retablos hermosos que están representando a Dios, pero que representaban la vida del monje que lo había hecho. Por eso cada monje tenía su propio retablo. Vamos a encontrar retablos hermosos como a la Virgen también, incluso, ¿no? La Virgen del Perpetuo Socorro, son retablos de ese tiempo. Vamos a encontrar retablos de íconos muy hermosos que son de monjes que por muchos años estuvieron trabajando ese retablo. De manera que el arte bizantino lo vamos a ver reflejado en los íconos, en los retablos o en las basílicas, en los pantocratos. Todo el arte bizantino se extendió por Europa y por muchas partes del Medio Oriente, y esa es la herencia que tenemos hasta el día de hoy. Eran profesiones de fe. Ahora recuerden, el arte bizantino también se desarrolla en el mosaico.
Las iglesias que ya se podían construir porque ya se había acabado la persecución religiosa, las grandes basílicas que se hacían se forraban por dentro con mosaico, porque el mosaico son pequeñas piedras que se van incrustando y van haciendo imágenes. Las iglesias de Ravenna, por ejemplo, San Calixto, San Apolinar en Ravenna, vamos a encontrar muchas imágenes que hacen alusión a los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque fíjense que los catequistas tenían 4 años para instruir a sus neófitos, a los que iban a recibir el bautismo, y lo llevaban por la catedral y entonces con una antorcha en la mano iluminaban el lugar. Lo que ahora hacemos nosotros con los medios digitales, ellos lo hacían diciendo, mira, aquí está Adán, acá está Eva, esta es la historia del pecado original, esta es la historia de la creación, aquí está Melquisedec, acá está Noé. Entonces todo lo que tenía una catedral era toda una catequesis. Hoy, ¿qué hacemos? Decimos, mira, te recomiendo la página tal, el link tal. En aquel tiempo los catequistas instruían a través de las imágenes. Por eso el arte bizantino va a estar lleno de una catequesis que se expresa a través del colorido del mosaico, de la pintura y del arte. Vale, y durante el arte románico vemos que pues la influencia monacal tuvo pues gran influencia esta vida. Entonces, ¿cómo los monjes representaban el rostro de Cristo? Fíjate que la vida monacal fue un tiempo que para Europa fue un resurgimiento. Porque los monjes vivían a las orillas de los ríos, donde había agua, donde tenían la regla de San Benito. La regla de San Benito consistía en la oración, en el trabajo y en el descanso. Entonces la vida de Europa va a ser precisamente eso: tantas horas de oración, tantas horas de trabajo, tantas horas de descanso. Y en torno a los monasterios se convirtieron como en los lugares altos, eran lugares protegidos para que la invasión de los enemigos no lo destruyeran, y en torno a un monacato llegaba la gente y trabajaba junto con los monjes. Trabajaba las 8 horas, oraba las 8 horas, descansaba las tantas horas, de manera de que hacían una vida ordenada. Esa es la regla de San Benito, que hasta el día de hoy rige toda Europa. Y entonces, en torno a los monasterios empezaron a surgir imágenes, porque en el monasterio los monjes empezaban a llevar una vida de arrepentimiento, de preparación a la vida eterna, de caminar hacia el año 1000, porque esa generación pensaba que el mundo se iba a acabar en el año 1000. Entonces empezamos a ver rostros de Cristo sufrientes, el Cristo que muere, el Cristo crucificado, imágenes de rostros de Cristo destruidos. Y es cuando empezamos a ver un arte muy expresivo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque si el mundo se iba a acabar, nosotros teníamos que ganarnos la vida eterna gracias a la pasión y muerte de Jesucristo. No encontramos rostros de Cristo resucitados, todos son de Cristo en la pasión. Vamos a encontrar, por ejemplo, posteriormente a este tiempo en la iglesia de San Damián, el Cristo de San Damián, que San Francisco de Asís recibe el mensaje de Dios que le dice: reconstruye mi iglesia. Son retablos de Cristos planos que no van a tener sino una expresión del dolor por la redención y la salvación de la humanidad. Y esa era la vida monacal. La vida monacal era arrepentimiento, morir al mundo, era sufrimiento, abnegación, sacrificio, ayuno, penitencia, abstinencia. Y todo eso fue la herencia de muchos años en la Edad Media, gracias a la influencia románica. Y hablamos de arte románico porque eran templos como si fueran fortalezas que no tenían ventanas, porque pues, no se iban a exponer a los enemigos, y donde los rostros de Cristo quedaban expresados con muestras de dolor y de sufrimiento. Qué interesante, Padre, estos 1000 años de estar en busca del rostro de Jesús. Pasando estos 1000 años, este primer milenio, viene el arte gótico en Europa y se le empieza a representar a Cristo como rey. ¿Por qué se da eso? Sí, ustedes por la historia conocemos que los reinos se empezaron a dividir
otros se empezaron a unir, Europa fue invadida por el mundo musulmán, Constantinopla quedó destruida, fueron las cruzadas, que eran tiempos de salir a conquistar la Tierra Santa. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacían los reyes de Europa, junto con el Papa, se reunían, iban y buscaban que el pueblo en el que vivía una comunidad tuviera alimento, protección, seguridad, y empezamos a ver muchos santos que eran reyes, como San Luis, rey de Francia, San Fernando de España, y empezamos a ver muchos santos, Santa Eduviges en Polonia, etcétera, que veían la caridad, el amor, como signo de protección, de justicia y de seguridad en un pueblo. ¿Cómo vivían los reinos? Vivían encerrados. Un reino era un lugar que estaba encerrado y que iba conquistando a más gente y más gente. Por ejemplo, San Fernando, rey de España, expulsa a los musulmanes del 1201, él nace, pero del 1220, ya siendo joven, hasta el 1240 logra expulsar a la mayoría de los musulmanes de España. Y entonces la visión que tiene esta gente es una visión de un Cristo rey, un Cristo que va a tener el mundo en la mano, que va a tener un cetro de poder en la otra, que va a tener una corona. Y entonces decimos, ¿pero por qué? Porque así como el mundo necesita de un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que es mucho más que un rey humano, pues el rey de todo poder es Dios. Y entonces la iglesia empezó a tener el poder humano, que era el poder que tenían los reyes de la tierra, el poder celestial y el poder de Dios. El poder de la iglesia y el poder de Dios. Entonces son las famosas tríadas, las tres coronas que tenían los papas hasta Pablo VI. Entonces vamos viendo cómo es la influencia de una cultura que está en conquista, que está en lucha, que está queriendo conseguir un terreno, una alimentación, una seguridad. Y ellos imaginan a un Dios que es rey. ¿Cómo lo vamos a ver en el arte gótico? Las iglesias van a ser unos grandes monumentos que van a representar bosques, vamos a ver las grandes columnas como si fuera un bosque, y va a haber entrada de luz. Por eso el arte gótico va a tener vitrales. Y en los vitrales, las representaciones van a ser de Cristo Rey. Casi siempre en el centro del vitral, un Cristo que está sentado en un trono, con todos los atuendos de un rey. Nos repele a nosotros eso que decimos, pues si Jesús no fue un rey humano, ¿sí? En el sentido de ese no. Pero en ese tiempo la gente buscaba en Dios ver el rostro de un rey que le diera justicia, paz, misericordia, bondad, etc. Entonces, vamos viendo cómo en la historia nosotros mismos proyectamos en el arte el rostro de Cristo que necesitamos para nuestra vida. Entonces, Padre, ya después de ver varias representaciones de Cristo a lo largo de la historia, al llegar al Renacimiento, que hubo otras más tantas imágenes, ¿esta etapa qué le dejó al arte sacro? Miren, vamos a encontrar imágenes del Renacimiento que son revolucionarias, porque de Cristos sufrientes, de Cristos con unas expresiones muy pobres de arte, vamos a encontrar a Leonardo, a Miguel Ángel, a los grandes artistas del Renacimiento que quieren expresar la belleza de lo humano. ¿Por qué? Porque el arte medieval encerraba, tapaba a la persona, el pudor, la vergüenza, el morbo, y el Renacimiento nos presenta por la influencia griega y latina que los artistas del Renacimiento nos dicen, miren, Dios hizo una belleza en el cuerpo humano. Y entonces vamos a encontrar Cristos desnudos. Viene el escándalo de la humanidad, sobre todo el cristianismo. ¿Cómo es posible Cristo desnudo? Vemos este Cristo, por ejemplo, que está en la iglesia de Santa Catalina sopra Minerva en Roma, que es este Cristo que toma la cruz, y vamos a verlo desnudo, con un rostro de una expresión bellísima, porque lo que quiere expresar el artista es la perfección de Dios en la perfección humana. La perfección humana como reflejo de la perfección divina. No hay lucha entre lo humano y lo divino, es unir lo humano con lo divino. Y creo que el arte del Renacimiento nos ofrece mucho, tenemos mucha expresión de arte. No lo hemos terminado de conocer, por ejemplo, hace poco la gran revolución fue el Salvator Mundi, el cuadro del Cristo de Leonardo da Vinci, que se representa otra vez al mundo y que ven toda la imagen simbólica que tiene la perfección del rostro del Salvator Mundi, del Cristo de Leonardo da Vinci.
así como veíamos la obra de Miguel Ángel de este Cristo en esta iglesia romana. Entonces vamos viendo cómo se va creciendo la humanidad y va representando a Dios con un rostro humano, de manera que te puedas ver reflejado en el rostro humano. Igual la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano, tú entras al Vaticano y ves la piedad de Miguel Ángel con aquel rostro de la Virgen, con un sufrimiento que te hace casi llorar, y ves el cuerpo de Cristo que está caído en los brazos de María, como representando así lo recibía el mundo y así el mundo me lo entrega. Y te hace pensar mucho esa obra que Miguel Ángel nos hereda, para que nosotros nos sensibilicemos. Recordemos que es arte, nos sensibiliza a llegar a Dios, porque tenemos que llegar a ese rostro amoroso de Dios. Qué increíble, Padre, es como en las diferentes etapas de la historia el hombre busca ese rostro de Dios. Y no podemos dejar de mencionar en esta plática, y sé que todos nos lo hemos puesto en la cabeza, es la sábana santa. Realmente el rostro que se ha sacado de ahí es el rostro más cercano a Jesús, ¿o qué nos puede decir? Sí, el tema de la sábana santa es como para agarrar un programa completito así, hablar de la sábana santa, porque es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña acercamiento, aproximación. La sábana santa, la historia nos lo dice, ¿no? Porque el mismo Evangelio de San Marcos nos dice que en el momento de que descendieron el cuerpo de Jesús, en ese momento José de Arimatea va a pedir permiso a Poncio Pilato para poder sepultar el cuerpo en la tumba que era de él, y entonces compra un lino. Muy importante eso que el evangelista dice: compró un lino, con el cual pusieron el sudario, ese sudario que se encuentra en España, y cubrieron el cuerpo con el lino. Entonces el lino, sabemos nosotros que en la resurrección, San Juan lo va a decir, que en la resurrección estaban doblado el sudario y el lino. Pero vamos a encontrar que ahí está. ¿Quién guardó este lino, este lienzo? Sabemos por la historia que se fue guardando y se estuvo mucho tiempo en Jerusalén. Después, con las guerras y demás, la destrucción de Jerusalén en el año 70, se va a una parte del actual país de Siria y se guarda por muchos años, y la gente lo veneraba el viernes. Todos los viernes se exponía el lino, que era conocido como la sábana santa, y después pasa a Constantinopla. Con las guerras que hay en Constantinopla y demás, viene la invasión de los venecianos y de la gente francesa, se dividen las reliquias, porque era considerada una reliquia, y se pasa a Francia. Qué curioso, porque en ese tiempo de Constantinopla, en la sábana santa tiene un accidente, se quema, y después en Francia se tiene otro segundo accidente, otra quemazón, y entonces donde estaba doblado vamos a encontrar las manchas. Las religiosas que, pasados los siglos, restauraron la sábana santa, lo hicieron de tal manera que no era lino, era otro tipo de material, pero que igualan más o menos el cuerpo de la sábana. Pasan los años, y para la boda del rey Vittorio Emanuele de Saboya, de la Casa Saboya, la Casa Saboya tiene en su propiedad lo que conocemos como la sábana santa, era la reliquia de la familia. Y el fotógrafo de esa fiesta pidió permiso para tomar una foto de la sábana santa, puesto que la sábana no muestra ninguna imagen de Cristo. Tú ves la sábana y vas a ver algunas manchas, pero hasta ahí. Y al tomar la foto en el revelado, es decir, en lo que viene siendo la imagen antes de que se revele y quede ya a color, vamos a encontrar que descubre el fotógrafo las imágenes de Cristo. Los brazos como están puestos, y entonces empieza a darse cuenta que las manchas más marcadas es la sangre. Y entonces empiezan a comparar que así tal cual relatan los evangelios de cómo fue el martirio de Jesús, la crucifixión de Jesús, son los mismos puntos que se ven reflejados en el cuerpo del Señor de la sábana santa. Los cristianos creemos que es Jesús. Por muchos años se decía el judío de la sábana santa. ¿Por qué? Porque no se puede decir que sea Jesús. Y entonces han pasado los años,
se pide el permiso a la familia Saboya, y la familia Saboya después concede el permiso de que se hagan estudios a la Sábana Santa de Turín. Después pasa a ser del Vaticano, el Vaticano concede el permiso para hacer el estudio, y de una parte, de un ángulo de la sábana se hace el estudio. Estudio que sale que la sábana es de 1600, 1500. Dicen, pues entonces la sábana no es de Cristo. Pero nunca se dieron cuenta que la parte que cortaron había sido la parte reparada por muchos años después. Sin embargo, el que hizo el estudio dice, no me voy a basar en el carbono 14, que es el que va a dar la datación del tiempo de la sábana santa, sino en las moléculas que tiene la sábana, que pertenecen a Israel del tiempo del siglo I, y por el tipo de moléculas y el tipo de sangre y todo lo que tiene la sábana, dice verdaderamente es auténtica del siglo I. Y hasta ahí nos habíamos quedado. El año pasado, una científica de Padova, Italia, hace una aplicación de lo que se hace en investigaciones criminalísticas, donde pone el polvo para que pueda ser usado por la luz ultravioleta, y al momento de usarlo descubre que en los lados del rostro de Cristo aparece la palabra Nazarenos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se crucificaba a alguien se le ponía la mortaja, en la mortaja se le ponía el nombre, para que cuando el cuerpo desapareciera y solamente quedara la osamenta, la familia pudiera recuperar los huesos y colocarlo en una urna para tenerlo en familia. Es así como descubren que la sábana santa, no reflejada en la fotografía, sino en la investigación de la aplicación del color ultravioleta, descubren el nombre Nazarenos, junto con otros nombres que están por ahí puestos. De manera que esto sería la imagen más reciente que nos puede decir que no era un judío cualquiera, era Jesús de Nazaret. Y entonces, gracias a esto, este año pasado, se han hecho estas imágenes que les presentamos ahora, de cómo es el rostro, ya en tercera dimensión, ya en un cuerpo, ya elaborado, cómo debió haber sido el verdadero rostro de Jesús. Y resulta que es el rostro que más se acerca a muchos de los rostros que algunos santos en la historia nos han reflejado de sus revelaciones con Dios, que es el verdadero rostro de Jesús. Te lo dejamos así porque tenemos mucho que investigar sobre todavía, y llegamos a la conclusión de poder decir el verdadero rostro de Cristo, aunque lo hemos representado en el arte paleocristiano, bizantino, románico, incluso de la Edad Media y del Renacimiento. El verdadero rostro de Cristo está en el amor que tú llevas, que tú reflejas, porque el verdadero rostro de Dios no tenemos que buscarlo en los demás, tenemos que dejar que el rostro de Dios se refleje en nosotros, para que los demás vean en nosotros el verdadero rostro de Dios. Qué bonito, padre. Qué bonita forma de terminar esta reflexión. Y pues hay que seguir buscando el rostro de Jesús. Oh, qué interesante saber todo esto, cómo iba cambiando, depende de cada etapa, cómo se vivían las personas y todo eso. Y pues qué importante saber cómo se iba buscando cada vez el rostro de Cristo. Y como dice el Padre, pues yo creo que también cada uno hay que irlo buscando pues en las demás personas y tratar de transmitirlo nosotros a los demás. Y no se vayan, que seguimos con más de tu programa.
tal? Estamos aquí una vez más en Descifrando la Palabra. Y el día de hoy vamos a descifrar con el Padre David la palabra Pantocrátor. La palabra Pantocrátor es una palabra que viene del griego, como muchas de nuestras palabras que usamos en el ámbito religioso. Hace referencia a Jesús. Cuando se hacían los íconos que representaban a Cristo, lo empezaron a denominar Pantocrátor. El Pantocrátor es aquella imagen donde Jesús está presentado como creador. La palabra se compone de dos vocablos. Panta en griego significa todo y la palabra creator, que significa creador. De manera que Pantocrátor es el que es todo creador, el que todo lo crea, el que todo lo construye. Y entonces ya lo vimos a través del arte, como en la época bizantina, este Pantocrátor tenía toda una expresión de fe, lo que los artistas llaman un evangelio pintado. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice el evangelio tú lo puedes interpretar en la imagen del Pantocrátor, que te representa la fe, te representa a Dios que es hombre y que es divino. Es Jesús de Nazaret, hombre y Dios verdadero. Y a ese término era el término Pantocrátor. Muchas gracias, Padre, creo que nos quedó clarísimo el concepto y no te despegues porque seguimos con más. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su sección Pasando el Dato. El día de hoy me encuentro con mi compañero Sergio, mi compañero Carlos y les vamos a dar unos datos para el momento de confesarse. Vamos a darle. Así es, primeramente vamos a hablar sobre el punto de, pues, por qué debemos confesarnos. Y esto lo sabemos porque el mismo Jesús, pues al momento que fundó la iglesia en Pedro, dijo que lo que desate en la tierra, pues quedará desatado en el cielo, y lo que ate en la tierra, pues igualmente quedará atado en el cielo. Y aquí vemos cuál es la importancia de este sacramento, porque pues es el único sacramento que se puede repetir, que se puede hacer varias veces. Entonces, aquí vemos que como el mismo Jesús le da esa importancia a la confesión de ir con un padre, de pensar bien lo que has hecho y así poder recibir el perdón de tus pecados y pues por consiguiente pues así obtener la gracia de comulgar. Así es, la confesión es un sacramento que Jesús instituyó en sus apóstoles, y los sucesores de los apóstoles pues son los padres, los obispos, y en ellos está pues la encomienda de perdonar los pecados, como bien dices, ¿no? Yo creo que tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión como lo manda la iglesia, por lo menos una vez al año, sobre todo en tiempos de Cuaresma, que es un tiempo especial para la conversión, para la penitencia. Pero pues siempre es bonito confesarse, liberarse. Hay que saber, sí, hay que saber diferenciar lo que es un pecado venial y un pecado mortal, porque hay gente que de repente quiere estarse confesando a diario, o por el contrario hay gente que cree que nunca comete pecado. Pues yo creo que siempre es bueno sanar, liberarse y sobre todo estar en gracia de Dios, porque si estás en gracia de Dios pues puedes comulgar, y comulgar pues es estar bien con Dios. Así es, pues también si nos vamos a confesar, recordemos ya venir preparados. Muchas veces llegamos con el padre y no sabemos ni qué le vamos a decir. Llegamos y estamos con el padre. No, pues queriéndonos acordar de sí, todo. Pues, y es como que no te acuerdas ni de la clave de la tarjeta cuando estás en el banco, menos te vas a acordar de todo lo que hiciste y desde cuándo no te confiesas. Así que pues para eso ya tenemos que ir con un examen espiritual, preparados ya para solamente llegar y pues realmente arrepentidos, confesar todo lo que pues, todo el mal ese que hemos hecho. Muchas veces pues no sabemos cómo realizarlo, entonces ya como sea podemos llegar y pedirle o al padre, ya sea al padre o a la señora que está ahí atendiendo, a la oficinista, a la secretaria, podemos decirle que si no nos puede dar algunas indicaciones. Igual en internet puedes encontrar muchos
Examen de conciencia. Ajá, y creo que el examen de conciencia, el más facilito que te puedes realizar tú mismo, es así como de que te vas repasando los 10 mandamientos y ya tú vas viendo qué hiciste y qué no hiciste. Entonces ya así, como que vas teniendo una idea más concreta de lo que ya vas a decir. Sí, siento que es importante no tomar así como que extremos, como decías, de que a veces muchos se quieren confesar todos los días. También hay que recordar, como lo dijimos en un video anterior, que pues al llegar a misa temprano, pues en el yo confieso, pues ahí se perdonan los pecados veniales. Así es, así que acércate a la confesión, libérate, y eso te va a ayudar muchísimo a estar en gracia de Dios. Eso es todo por el Pasando el Dato del día de hoy. Gracias y nos vemos a la próxima. Ay, qué calor está haciendo. Sí, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del mayo, la forma de beber al natural. Realizamos este programa a la hora del café. Deseamos para ti y tu familia que el rostro de Cristo siempre les acompañe, les bendiga, les llene de gracia y que los haga ser muy felices. Porque si con ustedes tienen a Jesús en sus corazones, ustedes serán el rostro de Dios en este mundo. Vamos a pedirle a Él que nos bendiga y que su rostro siempre sonría en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí. Podré tenerlo todo, lo que siempre soñé, pero algo me hace falta.